La peste negra, una de las pandemias más mortales de la historia, devastó Europa en el siglo XIV. En solo unos años, la enfermedad acabó con la vida de millones de personas, reduciendo drásticamente la población y dejando una marca imborrable en la humanidad. Su impacto fue tan profundo que cambió el curso de la historia, transformando la sociedad, la economía y la religión. Hoy viajaremos a una época oscura donde el miedo y la muerte se convirtieron en la norma y donde la esperanza parecía desvanecerse entre el hedor de los cadáveres. El origen de la muerte, silenciosa. Todo comenzó en las estepas de Asia Central. Se cree que la peste tuvo su origen en la región de Mongolia, donde las pulgas infectadas por la bacteria Yersinia pestis se propagaron a través de los roedores. Con el auge del comercio, la enfermedad encontró un vehículo perfecto: las caravanas de la ruta de la seda y los barcos mercantes que conectaban Oriente con Occidente. Los testimonios históricos hablan de ciudades enteras en Asia que quedaron despobladas antes de que la enfermedad llegara a Europa. Cronistas de la época describen poblaciones en las que todos sus habitantes murieron en pocos meses y las calles quedaron en completo silencio. Nadie podía imaginar que esta plaga mortal cruzaría continentes y se extendería como el fuego en la hierba seca. En 1347, los barcos genoveses que llegaban a Europa desde el Mar Negro trajeron consigo una carga mortal. A bordo, los marineros morían uno tras otro, cubiertos de llagas negras y vómitos de sangre. Al llegar al puerto de Mesina, en Sicilia, la peste había comenzado su expansión por el continente europeo. Rápidamente se extendió por Italia, el sur de Francia y España. Las rutas comerciales facilitaron su avance, y pronto llegó a Inglaterra, Alemania y Escandinavia. Nadie estaba a salvo. El infierno en la tierra. La propagación de la plaga. La peste avanzaba rápidamente. En cuestión de meses, Italia, Francia y España se vieron sumidas en el caos. Las ciudades más densamente pobladas se convirtieron en cementerios a cielo abierto. Sin conocimiento sobre bacterias o contagios, los médicos intentaban curar la enfermedad con métodos ineficaces. Sangrías, exorcismos y ungüentos de hierbas eran sus únicas armas contra lo desconocido. Los síntomas eran aterradores: fiebres altas, escalofríos, vómitos, ganglios inflamados y manchas negras en la piel, producto de la necrosis. La enfermedad podía matar en cuestión de días, y nadie estaba a salvo. Nobles y campesinos caían por igual, mientras el pánico se extendía más rápido que la propia plaga. En algunas ciudades, los cuerpos se acumulaban en las calles, ya que no había suficientes personas sanas para enterrarlos. En otras, se cavaban fosas comunes donde cientos de cadáveres eran arrojados sin distinción. Algunos pueblos enteros fueron abandonados, pues los sobrevivientes huían con la esperanza de escapar de la muerte. Los caminos y campos estaban plagados de cadáveres. Las familias abandonaban a sus enfermos. Los clérigos temían administrar los últimos ritos y las autoridades, impotentes, decretaban cuarentenas que apenas frenaban el avance de la muerte. Las ciudades implementaron medidas desesperadas. Prohibieron la entrada de extranjeros, sellaron casas infectadas con los enfermos dentro y organizaron quemas masivas de cadáveres para evitar que la enfermedad se propagara por el aire. El impacto en la sociedad y la religión. La peste negra no solo diezmó la población, sino que también transformó la sociedad. La Iglesia, que hasta entonces había sido un pilar fundamental en la vida medieval, comenzó a perder influencia. Muchos clérigos murieron intentando ayudar a los enfermos,
y la gente empezó a cuestionar por qué Dios permitía tal sufrimiento. Surgieron grupos como los flagelantes, que marchaban de pueblo en pueblo golpeándose con látigos para expiar los pecados de la humanidad. Por otro lado, el miedo y la desesperación dieron lugar a persecuciones. Se culpó a minorías como los judíos, acusándolos de envenenar los pozos. En muchas ciudades, comunidades enteras fueron masacradas por turbas enfurecidas que buscaban desesperadamente una explicación para la catástrofe. Económicamente, la peste destruyó el sistema feudal. Con la reducción drástica de la población, la mano de obra se volvió escasa, lo que dio más poder a los campesinos y debilitó la autoridad de los señores feudales. Esto marcaría el inicio de un cambio social que con el tiempo llevaría al renacimiento de las ciudades y al fortalecimiento de la clase mercantil. Los médicos de la peste. Uno de los símbolos más icónicos de la peste fue la figura de los médicos de la plaga, que vestían largos túnicas negras, guantes y una máscara con forma de pico de ave, rellena de hierbas aromáticas. Creían que estos perfumes los protegerían de la enfermedad, pero en realidad su traje apenas servía para evitar el contacto con los infectados. A pesar de sus limitados conocimientos, fueron de los pocos que intentaron ayudar en medio del caos. Los médicos de la peste recorrían las calles con bastones, señalando a los enfermos desde la distancia. Sus métodos eran rudimentarios y, en muchos casos, ineficaces. Algunas ciudades incluso crearon reglamentos médicos estrictos, obligando a los médicos a registrar cada caso de peste y supervisar entierros masivos. El lento fin de la pandemia. Para 1353, la peste negra había recorrido todo el continente europeo. Aunque hubo rebrotes en los siglos siguientes, la gran ola de mortandad comenzó a disminuir. Se calcula que 1/3 de la población de Europa murió en menos de una década. Un golpe del que la civilización tardaría siglos en recuperarse. La enfermedad nunca desapareció por completo. Se mantuvo latente en regiones aisladas y volvería a surgir en brotes más pequeños en los siglos posteriores. Sin embargo, la gran epidemia del siglo XIV dejó una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. La peste negra no solo fue una enfermedad, sino un evento que redefinió el destino de Europa. Desde el colapso del sistema feudal hasta los cambios en la percepción de la religión y la medicina, su impacto se sintió en todos los aspectos de la vida. Hoy, siglos después, seguimos estudiando sus efectos y recordando que la historia puede repetirse si no aprendemos de ella. Así fue la gran peste, la plaga que transformó el mundo y dejó una lección imborrable en la memoria de la humanidad. En una época donde el conocimiento médico aún era limitado, la humanidad enfrentó su mayor desafío. Y aunque la peste ya no amenaza nuestras vidas de la misma manera, nos recuerda la fragilidad de la civilización y el impacto que una sola enfermedad puede tener en el destino del mundo.